Bien, buenas tardes nuevamente en nuestra clase virtual correspondiente al día de hoy, 19 de octubre del 2020. ¿Cómo están? De nuevo compartiendo, ¿verdad? La actividad, ¿verdad? De acompañarles en sus estudios y de facilitarles, ¿verdad? Los materiales de tal manera que vayamos leyendo, escudriñando y tratando de compartir esta parte del módulo de Derecho Real 5, Derecho Civil 5, que corresponde a las cosas reales. ¿Cómo están? Por ahí si pueden compartir, entonces directamente ya voy desarrollando la actividad correspondiente. Comparto con ustedes el material. Voy a compartir mi pantalla y nuevamente trabajamos hoy con 3 unidades correspondientes, una lectura, y si hay necesidad, entonces voy a ir dando, ¿verdad? Alguna explicación, ¿verdad? Al costado de la lectura correspondiente. Ustedes también pueden alzar la mano para hacer algunas preguntas y así para que nuestra clase sea interactiva. Acá tenemos nuestra actividad del día 19, entonces. Dejo un poco de... No sé si están compartiendo mi pantalla. Francisco, Ñamandú. Sí, se ve la pantalla del Word. Bien, entonces directamente el contenido de nuestra clase, la protección, defensa y dominio de la posesión dentro del Código Civil paraguayo. Espero que tengan a mano el Código Civil, no obstante aquí en el material voy a estar teniendo completamente, ¿verdad? Lo básico de nuestra actividad, de la lectura correspondiente, y vamos a tratar de ir haciendo una síntesis saliendo un poco de aquel que dieron ya algunos, ¿verdad? De lo que es el derecho romano y esa base teórica tan importante para nuestra normativa nacional. En el derecho romano, la tutela de la posesión se organizó en base a los interdictos posesorios que constituyen un procedimiento especial adecuado a la organización de los derechos reales en general. El interdicto era una orden redactada en términos solemnes que emitía el magistrado, el pretor, el que correspondía, ¿verdad? Le correspondía a él la actividad de la justicia dentro del derecho romano, en cuya actitud una determinada debía ser mantenida en su estado actual. Este concepto del interdicto pone de relieve sus diferencias fundamentales con la acción. La acción eran organizadas por el magistrado en ejercicio de la jurisdicción de que estaba investido. Ius dicto, ius es justicia, ¿verdad? Mientras que los interdictos se originaban en la facultad que le correspondía en virtud del imperium, el imperio que correspondía, ¿verdad?, al magistrado, al pretor correspondiente, del poder de coerción que podía ejercer en todas aquellas situaciones que a su juicio merecieran el amparo y que estaban desprovistas de una acción específica. Los interdictos creados por la protección de la posesión fueron de 2 categorías, de retención y de recuperación, siendo ejercitables los primeros en los casos de perturbación ocasionadas al poseedor, y lo segundo cuando mediaba verdaderamente el despojo, ya sea
por robo, por hurto, como hablamos también en la clase anterior ya al respecto. Vemos un poco el interdicto de retención, que eran dos: el interdictum uti possedetis, destinado a la posesión de inmueble y triunfaba el poseedor actual, y el interdictum utrubis, destinado a la defensa de la posesión de esclavo, en el que triunfaba el que acreditaba haber poseído por más tiempo en el año anterior al planteamiento del interdicto. Los litigantes eran considerados demandante y demandado a la vez. Interdictum recuperandi possessiones causa. Fue en Roma el primer interdicto destinado a la recuperación de la posesión perdida, denominado urde bis, y acordado a quienes hubiese sido violentamente despojados de su propia posesión. Esto comprendían dos formas: si el despojo fue por actos apoyados por la fuerza, el damnificado debía interponer el interdicto bi quotidiane, condicionada a que la posesión fuera sin vicio, y si la desposesión tuvo lugar por medio de la violencia armada, sin importar que fuese o no viciosa, el damnificado debía interponer el interdicto vi armata. Con la legislación de Justiniano, ya posterior, ¿verdad? Las diferencias desaparecieron, quedando subsistente un único interdicto, con las características del interdicto vi cotidiano. El interdicto de precario. El precario era el acuerdo en virtud del cual una persona que tenía la posesión de una cosa le entregaba a la otra, con cargo de devolvérsela en el momento de ser requerida. Este acuerdo en principio no daba nacimiento a ninguna acción, porque no se hallaba contemplada el convenio, por decir, no se hallaba contemplada esa convención en el antiguo derecho romano, lo que daba lugar a tentativas de defensa por mano propia, por lo que el pretor creó el interdicto de precario, que podía hacer valer el que ha concedido una cosa o título precario, que desapareció en la época del mismo, ya cuando el Imperio Romano estaba decayendo, en el Bajo Imperio Romano. Después tenemos el interdicto de clandestina posesión. Se admite su existencia en la época de la República Romana y era utilizado como un medio para reclamar las tierras ocupadas clandestinamente. El interdictum addicendi possessioni causa. Los romanos hacen referencia a este interdicto creado con el fin de hacer adquirir la posesión de las cosas. Su fundamento doctrinario, estos interdictum, ¿verdad? Las teorías relativas a esa, escuchen, dice: los fundamentos de la protección de la posesión para la teoría relativa son la interdicción de la violencia, el principio según el cual nadie puede vencer jurídicamente a otros si no tiene motivos preponderantes en que fundamentar su prerrogativa o su mismo derecho. Está el hecho también de nadie puede hacer justicia por manos propias, pero esto es en cuanto al vencer jurídicamente si no tiene acompañado algún documento correspondiente. La prerrogativa de la propiedad, dentro de la cual se debe suponer hasta prueba en contrario en que el ocupante tiene en realidad ese derecho, y también en el mismo derecho de propiedad. Escuela de Savigny y Inerin.
Inerim. Para Savigny se funda en que la protección conferida por la ley solo se hace en circunstancias especiales cuando la posesión sufre perturbaciones por la violencia ejercida contra el poseedor. Para él, el fundamento de la protección posesoria se encuentra en la necesidad de tutelar la propiedad, de la que la posesión no es más que la manifestación externa, siendo la posesión la exteriorización de la propiedad. La defensa que se le concede es un complemento indispensable de la protección que se acuerda a la propiedad. El hecho de tener la propiedad es algo interno, pero la posesión ya es algo exterior, nos dice en este caso, ¿verdad? Y cuando es exterior esa posesión, también el Estado tiene el derecho indispensable, ¿verdad?, de proteger al dueño, ¿verdad? Proteger también para que el propietario haga uso y goce de su propiedad, de lo que le pertenece. Propiedad presunta o posible. Propiedad presunta. Él señala que toda perturbación de la posesión importa un atentado contra el poseedor y que la presunción de propiedad no existe a favor del poseedor con más probabilidad que en otra persona. No obstante, existe la idea de una propiedad presunta. Acá lo que hay que tener en cuenta es que sos dueño de una propiedad y todos aquellos que pues sobre esa propiedad se genere dudas, controversia, es una perturbación a la posesión del propietario. Propiedad posible. Dice que en la posesión se defiende una propiedad que empieza siendo uno de los efectos de la posesión en la usucapión y que es exacto que la actio publicana protege en la posesión ad usurpazione de la propiedad que empieza, es decir, con una propiedad posible. Cuando una propiedad es posible, entonces cuando uno se instala en un inmueble correspondiente, no aparece en sus dueños, no busca a través de las vías judiciales legales el dueño desalojar al que está allí. Entonces es una propiedad posible hasta que llegue el momento en que esa persona busque por las vías legales a través del usucapión hacer suyo la propiedad correspondiente. Teoría absoluta. Para la teoría absoluta de la posesión, el fundamento de la protección posesoria se encuentra en la posesión misma, porque esta constituye una manifestación real y válida de la voluntad, razón por la cual debe ser tutelada la posesión, entonces se defiende por sí misma. A eso se refiere la teoría absoluta. Teoría absoluta. Es mío y se tiene todo el derecho personalmente de defender mi propiedad y el Estado también de manera solidaria defenderme a mí y a la propiedad que yo estoy poseyendo. Pasamos entonces al capítulo, a la unidad 11, que es defensa de la posesión. En cuanto a la defensa de la posesión, la defensa extrajudicial, condiciones para su ejercicio. Vamos a tratar de empezar de ahí. En el artículo 1941, establece la posesión, da el derecho de protección en la posesión propia y repele la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente en los casos en que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde y en el que fuese desposeído podrá recuperarla por sí mismo sin intervalo de tiempo, con tal que no exceda los límites de la propia defensa. Ese derecho puede ser ejercido por el poseedor o en su nombre, por lo que tienen las cosas, como subordinados de él, a quienes ejerzan sobre las cosas una posesión derivada o inmediata.
Escuché en estos días nomás en la Argentina que hubo una invasión de una propiedad en la Patagonia y en la ciudad de Buenos Aires, tengo entendido, ¿verdad? Que teniendo en cuenta esa ola de invasión, unos ciudadanos invadieron el terreno de unos vecinos. Vinieron los vecinos en las dos propiedades y uno de los propietarios tuvieron problemas para poder sacar a la persona porque todavía no estaban por instalarse y sacaron revólver y le mató al que estaba invadiendo el terreno suyo. Entonces no corresponde eso a una defensa propia. Están las vías legales por las cuales se puede hablar bien y a través de condiciones extrajudiciales buscar la forma en que esa persona vuelva a salir, pero si no hay condiciones extrajudiciales, bueno, se tiene que judicializar y a través de las vías judiciales hacer, ¿verdad?, un juicio. ¿Para qué? Para que esa persona pueda salir de la propiedad ajena. De la normativa surgen los requisitos para la defensa extrajudicial y son que exista turbación y el despojo con el empleo de la fuerza de la posesión, no clandestinamente. La turbación directa, ¿verdad? Y el despojo con el empleo de la fuerza de la posesión. Con fuerza va poseyendo, va a poseer el terreno ajeno. Que las circunstancias sean tales que los auxilios de la justicia llegarían demasiado tarde y que por tardíos resultados ineficaces. De repente no hay policías en el lugar, yo estoy allí, se invade mi propiedad, entonces tengo que buscar otros medios rápidos, ¿verdad?, para demostrarle a ellos que es mi propiedad, porque muchas veces la gente invaden un terreno, un inmueble, al desconocer que el terreno tiene título de propiedad, o de repente, ¿verdad?, ya no está más en condiciones para ser considerado el título, ¿verdad?, en tiempo, ¿verdad?, como correspondiente a la persona que es dueño de la propiedad, o ha muerto e invaden de alguna manera, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que la justicia después trate de solucionar eso a favor de los invasores. Que se oponga a la fuerza, una fuerza suficiente, es decir, una que sea idónea para repeler la agresión, sin exceder los límites de la propia defensa. La apreciación de si el medio empleado es suficiente y no excesivo queda al prudente arbitrio judicial. Judicialmente era libre arbitrio. La ley no solo autoriza la defensa, la posesión atacada, sino también a recuperarla, siempre que sea sin intervalo de tiempo. Es decir, que ante la acción de tercero debe existir una inmediata reacción en sentido contrario para recuperar la posesión. Aquí ya hablamos de las fuerzas públicas, ¿verdad?, que de una u otra manera no debe pasar mucho tiempo, un año de tiempo querer sacar, entonces ya está ahí construcciones de la otra persona, hay que conversar extrajudicialmente, buscar de qué manera, ¿verdad?, puede recuperar su inversión correspondiente. Hay muchas cosas que se debe tener en cuenta dentro del código, dentro de nuestro código civil paraguayo respecto a estos. Bien, seguimos. Acciones posesorias. ¿A quiénes corresponden? En el artículo 1950 se establece que los poseedores mediatos podrán ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor inmediato y pedir que éste sea reintegrado en su posesión. Y si no fuese recibir la cosa, quedarán facultados para tomarla directamente. También pueden ejercer la acción posesoria los coposeedores, en cuyo caso es derecho
se ejerce sobre todas las cosas o sin limitaciones de parte cuando la acción es ejercida en contra de tercero. En el artículo anterior, 1948, se establece que cualquiera de los poseedores podrán ejercer la acción posesoria contra los terceros sin el concurso de los otros. También contra esto, si los excluyeren o turbaren en el ejercicio de la posesión común. Ellas no proceden si la controversia entre coposeedores solo versare sobre la mayor o menor participación de cada uno. En el caso de la acción promovida por un coposeedor contra otro, obviamente no se podrá producir la desposesión o la privación de sus derechos del demandado, ya que goza del mismo derecho que los demás. En este caso, la acción se encaminará a restituir al poseedor desposeído en sus derechos. Por otra parte, en el artículo 1949 establece, las acciones posesorias corresponden también a los poseedores de partes materiales de una cosa, como locales distintos de habitación, comercio u otro. O sea que la acción posesoria compete también a aquellos coposeedores que poseen solamente partes materiales de la cosa. En resumen, tiene derecho a planear la acción posesoria los poseedores en general, sean estos mediatos, que ya hemos estudiado, ya hemos conceptualizado, e inmediatos, aunque no tengan título de propiedad, que no es necesario para ejercitar la acción posesoria. Los coposeedores, los poseedores de partes materiales de una cosa y los poseedores mediatos por hechos producidos contra el poseedor inmediato. Acciones requeridas para su ejercicio. Condiciones. En el artículo 1943 de nuestro código dice, para que la posesión dé lugar a las acciones posesorias, debe ser pública e inequívoca. Otro, lo público es contrario a secreto o clandestino. Debe ser público, debe saber la mayor cantidad de gente posible. Lo inequívoco significa que existe exteriorización de actos posesorios que revelan su existencia respecto a un poseedor que se comporta como dueño de la cosa, al que ejerce un poder físico sobre la cosa. Los hechos que dan lugar a las acciones posesorias. En el artículo 1944 establece, quien turbare la posesión de otro o la privare de ella, comete un ilícito, a menos que hubiere procedido con la autorización por ley correspondiente. Las acciones posesorias se dan en contra de aquellos que turban las posesiones de otros, contra los que privan de la posesión al poseedor sin orden judicial o contra su voluntad, y contra los que realicen obras nuevas. De esto surgen en principio dos acciones que contempla el mismo Código Civil. Acá es importante tener en cuenta esas obras nuevas. Ahí muchas veces hay problemas, ¿verdad? Que hay que considerar dentro de lo que es la salida extrajudicial. Caso de turbación y despojo de la posesión. En la turbación, como en la usucapión o en el desapoderamiento por propias autoridades sin consentimiento del poseedor para hacerlo, hay un acto ilícito que conlleva la obligación de sus autores de restituir la posesión ajena y de indemnizar los daños causados. Esto es una obligación real y otra personal. Muchas veces cuando sabemos que en nuestro terreno hay alguien, tenemos que de buena fe comunicar a las autoridades y buscar los medios posibles para que salgan. No esperar unos cuantos tiempos y de mala fe vamos a esperar que haya hecho
toda una obra y después tratar o querer despojarlos de esa propiedad. De hecho, que el propietario que está siendo turbado en su posesión tiene derecho a la indemnización también, pero de buena fe, cuando no se da cuenta que ha sido invadido su terreno, va y encuentra hermosos árboles que los invasores han cortado, han talado, entonces se debe indemnizar por eso. Y por supuesto también el derecho ambiental que algunos ya han dado, también corresponde en este caso, verá las sanciones correspondientes a los invasores al talar algo sin autorización de las autoridades y sin lo que llamaríamos acá, ¿verdad? El estudio ambiental correspondiente. Bien, las acciones posesorias surgen en el artículo 1944 que sigue expresando: el turbado en su posesión podrá reclamar del autor y de los poseedores de este, aunque fuese de buena fe, la cesación de los hechos, y si temiese otro nuevo, podrá el poseedor pedir que sea prohibido en el futuro. Acción de despojo es la acción acordada para obtener la restitución de la cosa. Procede cuando se produce la exclusión total del poseedor actual, privación de la posesión, cualquiera sea el medio empleado para ello, sea por la violencia o la clandestinidad. Acción de obra nueva se da cuando la turbación de la posesión se verifica por una obra nueva realizada en un inmueble vecino. Es lo que surge en el artículo 1946. Si la turbación de la posesión consistiera en obra nueva que se comenzara a hacer en inmueble del poseedor o en destrucción de las obras existentes, la acción posesoria será juzgada como acción de despojo. Si la obra nueva se comenzare a hacer en inmueble que no fuese del poseedor, sea de la clase que fuere, y la posesión de éste sufriere menoscabo, habrá turbación de posesión. En ambos casos, la acción posesoria tendrá por objeto suspender la obra durante el juicio, y una vez terminada destruir o reparar lo hecho. Cuidar con los vecinos en este caso, eso es lo que nos está diciendo, cuidar con los vecinos, tener un buen límite de propiedad, frontera específica y edificar allí nuestra casa. Saber bien cuál es la condición de nuestra propiedad, desde dónde hasta dónde, y bueno, y sobre ella construir, porque el día de mañana, si va más allá mi posesión, ¿verdad? Ya me está turbando si ha construido algo el vecino ahí en propiedad mía y no me he dado cuenta. Bueno, ejemplo del primer caso es cuando el vecino comienza a construir en su inmueble afectando el inmueble del poseedor. En este caso se juzga como acción de despojo. Y ejemplo del segundo, situación en que el vecino construye un dique en su propiedad, en su propio inmueble, pero afecta el inmueble del poseedor causando la inundación de su inmueble por no escurrimiento de las aguas. Entonces son ejemplos muy claros respecto a las acciones de obras nuevas. Interdicto, concepto y enumeración. El artículo 1959, 1951 establece: las acciones posesorias serán juzgadas en la forma prescrita por las leyes procesales. En el artículo 653 ya el Código Procesal Civil establece que las acciones posesorias legisladas en este código se tramitarán con sujeción a las normas establecidas en el presente título para retener, reintegrar, recuperar la posesión correspondiente. Los interdictos son las pretensiones que surgen por la turbación o despojo de la posesión de un bien mueble o inmueble,
o de obras nuevas que afectan a un bien inmueble. O su fin es lograr que el juez se expida sobre su amparo o restitución. En el caso de obras nuevas, lograr su suspensión o destrucción en el otro caso correspondiente. El interdicto en el Código Civil paraguayo. Interdicto de recobrar la posesión se usa para casos de despojo y para que proceda se requiere que quien la intente o su causante hubieran tenido la posesión actual de un bien inmueble o mueble también, y que hubiere sido despojado total o parcialmente del bien, con violencia o con clandestinidad. Este interdicto solo se admite, o en este interdicto solo se admite las pruebas tendientes a demostrar el hecho de la posesión invocada y el despojo correspondiente. El interdicto de obras nuevas procede cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble y el poseedor del inmueble afectado puede dirigir la demanda contra el dueño de la obra. Y si fuere desconocido contra el director o encargado de la obra, su objeto es poner fin a los actos de turbación o despojo de que es objeto del poseedor como consecuencia de una obra nueva que se está realizando en su propio terreno por otro en el terreno ajeno, pero que afecta a su propio inmueble. Se tramita como interdicto de retención o recobrar según se trate de turbación o despojo correspondiente. ¿A qué se llama interdicto en el Código de Procedimiento? Interdicto y acciones posesorias es tramitar o tramitan por el procedimiento especial, se conceden al poseedor y al simple tenedor, y su estructura tiene mayor entidad que el proceso cautelar, desde que se subsumen en el mismo las medidas precautorias. Por otra parte, los efectos de la sentencia dictada en los interdictos no alcanza a producir cosa juzgada con respecto a la correlación de acción real. Las acciones procesorias que tampoco producen efecto de cosa juzgada con respecto a la acción tramitan por el procedimiento establecido para los interdictos y se conceden exclusivamente al poseedor anual y no vicioso, no de mala fe tampoco. Se denomina interdicto aquellas pretensiones que nacen con motivo de la perturbación o despojo de la posesión o tenencia de un bien, ya sea mueble o inmueble, o de una obra nueva que afectare a un inmueble y cuya finalidad consiste en obtener una decisión judicial que ampare o restituya la posesión o la tenencia u ordene la suspensión definitiva o destrucción de la misma obra. Hasta aquí entonces, con relación a lo que es nuestro artículo, nuestra unidad 11 correspondiente. Tenemos 10 minutitos de tiempo por ahí, entonces acá tenemos la unidad 12 que habla del dominio. Y ahí nuevamente, ¿verdad? Explayándome, si alguien tiene algunas preguntas que hacer, entonces puede alzar las manos para darle las palabras correspondientes. El origen de la palabra dominio viene del latín domus, que significa casa. Dominus es el señor de la casa y dominium es el señor doméstico. La palabra dominio da la idea de un poder que se ejerce sobre las cosas. La palabra propiedad tiene varias acepciones. Una de ellas es la propiedad en la relación perpetua o temporalmente ilimitada de la persona con las cosas y con los derechos. En otras acepciones se alude a la relación jurídica de aprobación de las cosas corpóreas o corporales. En un sentido más restringido, la propiedad es tipificada como un derecho real susceptible de ser apreciada, dinero, riqueza, en un doble sentido. En cuanto
atribuye a un titular un derecho general y pleno en circunstancias normales. Ambas palabras, propiedad y dominio, se emplea como sinónimo, pero a la propiedad se le atribuye un sentido más genérico, tu llave, comprendiendo las diversas formas de señorío. Así se habla de propiedad de un crédito, propiedad intelectual, literatura, propiedad de marcas, propiedad de patente. En cambio, la palabra dominio es reservado más bien para aludir al señorío sobre las cosas. Posesión, dominio, dominio es mío, cosa mía. Nuestro código se refiere a la propiedad y al dominio en forma indistinta. Debe quedar claro que propiedad y dominio no son palabras exactamente sinónimas, pero en frecuencia utilizadas como si lo fueran en nuestro Código Civil paraguayo. Y acá hablamos la evolución en sí a través de las distintas doctrinas del derecho romano, en el régimen feudal, en el cristianismo, en las leyes de las partidas. En Roma, en esta época es donde se forja la idea básica de la propiedad. Se desarrolla por etapa. El primero, la etapa arcaica, la posesión, en época de la fundación de Roma. En este periodo es la familia o gen la que tiene la titularidad sobre un primitivo derecho de suelo, teniendo al frente de ella el pater family, quien era el que tenía la potestad, la plenitud de sus dominios civiles, sui iuris. Por lo tanto, hubo una propiedad colectiva, pero privada y no pública. En el primer caso, una propiedad individual. La propiedad individual es más un poder que una propiedad, en el modelo del sentido que se le da en la legislación romana. Después tenemos en el periodo clásico. Aquí podemos señalar la denominación propiedad quiritaria o pleno propiedad romana, donde los únicos que los ejercían eran los ciudadanos romanos. En segundo lugar, podemos señalar la aparición de la denominada propiedad provincial, pretoria o peregrina. Hablamos ya también de los pretores, los que tenían a su cargo era la potestad de dirimir las partes judiciales correspondientes. El pretor consideró que existían propiedades que no se hallaban bajo la propiedad quiritaria y debían ser protegidas. Las condiciones de su protección son fijadas por el magistrado. Gracias a la relación de hecho producen consecuencias jurídicas cada vez más importantes. La posesión se considera como una relación de hecho, pero adaptada a las necesidades, a la práctica y asimilada unas veces a la posesión material y otras al derecho de posesión, de poseer. Entonces, una relación de hecho se hace derecho en este caso. Bajo Imperio Romano, el Imperio Romano ya decayente, ¿verdad? Donde se han tratado de copilar todas las leyes. Vamos a ver un poco lo que dice. Encontramos aquí que la única propiedad existente es la reconocida por el derecho civil romano. En esta época la propiedad pretoria, peregrina y provincial son solo un recuerdo. En esta época la posesión adquiere su mayor evolución al señalarse que la posesión por excelencia es el possessio civilis, o posesión del propietario o del que cree serlo, en virtud de un justo título de adquisición, para lo cual debía demostrar buena fe, justo título y duración. Acá termina toda propiedad quiritaria, termina el family pater, todo aquello entonces se dirime ya comienza a nacer lo que hasta hoy día tenemos, decimos, ¿verdad? Debe ser escrita, ¿verdad? No solamente una buena fe y el hecho de decir en nuestro código civil actual, sino tengo que demostrar con un título justo la propiedad de la que yo estoy queriendo poseer. Bien.
Entonces, resumiendo, diremos que el dominum ex ius quiritium sí escasa, en razón de que era muy poco los fundi in solo itálico, los fundos, ¿verdad?, que estaban en la región itálica. Lo frecuente en Roma no es tal dominio, sino una absoluta serie de fundos provinciales, en base a lo cual los bizantinos elevaron su corpus iuris, que se toma como la típica propiedad romana, a pesar de que tampoco se revestía con grandes características diferenciales. Acá lo importante es que tengamos en cuenta que Roma extendió sus terrenos, extendió su dominio, su imperium a todo el Mediterráneo, hasta llegó hasta el Medio Oriente. Entonces, cuando conquistaba, ¿verdad?, llegaba a poseer aquellos territorios, y a través de lo que demostraba el justo título y con la duración que le daban a cada familia que se integraba, ¿verdad?, a la legislación romana, eran propiedades de ellos, como corresponde. Después entramos la Edad Media o la Edad Feudal, de la época feudal. Después de la caída del Imperio Romano, la autoridad de los grandes propietarios se convierte en más de hecho que de derecho. La crisis del Estado convierte al gran propietario en un dueño todopoderoso y hace de su propiedad una dominación. Desaparece aquellas documentaciones de muchos. Entonces, un feudo, una persona terrateniente, hace suyo una extensión de tierra, provincia correspondiente, reino, como le llamaban también. El número de pequeños propietarios libres disminuye, quedando sujeto a la ley potens, o bien a solicitar la protección de un establecimiento eclesiástico. Ahí van haciendo, ¿verdad?, lo que llamamos nosotros el estado eclesial, los estados religiosos. Un carácter esencial de la época es la confusión entre los vínculos personales y los vínculos reales. La relación jurídica son relaciones de fuerza. Tener una cosa no significa ser su propietario. Es muy difícil hablar de propiedad y propietario. Sería mejor poner de relieve el hecho de que sobre una misma tierra se superpone distintos derechos reales. La aparición de los señores marca la aparición de una especie de jefes rurales que gozan de casi total autoridad, llevándolo a confundir soberanía y propiedad. Señores, señorío. Señorío significaba tener la posesión no solamente del fundo, sino de quienes viven en ese fundo correspondiente. De ahí que mi señor, se le decían los reyes, ¿verdad? Entonces estaba en el terreno que él tendría, ¿verdad?, bajo su dominio, y no correspondía solamente a un dominio apreciado, sino también un dominio, ¿verdad?, en donde también al señor, ¿verdad?, al feudal, le correspondía defender a esa gente ante incursiones de otro reino, de otro feudo. Los potens convierten los tributos del poder público en el objeto de su propiedad privada. Adquieren derechos señoriales que son un signo de su poder, propiedad. Se convierte en objeto de su soberanía. El grupo feudal es una especie de familia dilatada y los vínculos de hombre a hombre, creado por la ceremonia del vasallaje. El vasallo debe ser fiel a su señor. Este debe prestarle el auxilio y el concilium, consejo. Así que el régimen de los feudos interesa más al derecho privado que al mismo derecho público. Se convierte así en un régimen concreto de propiedad que
existiría hasta 1789, con la Revolución Francesa, año en que la Revolución Francesa pondría fin radicalmente al feudalismo. Como afirma Tocqueville, terminando de abatir el feudalismo, fue que se hizo notar la revolución. La revolución que a través de varias leyes suprimió los títulos nobiliarios, las deudas contraídas por los nobles y los juicios nacidos por delitos cometidos contra ellos, pero quizás la ley más importante fue la de exigir a los nobles la presentación de sus títulos de propiedad sobre la tierra para poder conservarla o rescatarla. Lo que en la práctica fue una abrogación pura y simple a favor de los burgueses. Es la declaración de 1789 la que daría a la propiedad un carácter inviolable y sagrado que se reflejaría en el Código Civil francés del siglo siguiente, ya 1804. Teoría del pensamiento católico. Entonces, este se funda en el derecho natural, concebido como una participación de la ley eterna en la criatura racional. Por lo tanto, la actividad estatal debe limitarse a reconocer, reglamentar, garantizar y sancionar la propiedad teniendo en cuenta su función social correspondiente. Ya en ese tiempo, creo que fue en 1775, con el Papa León, con la incursión en la encíclica Novum Novarum, ¿verdad? Comienza, ¿verdad?, a tener bien presente también la Iglesia católica una especie de respuesta a todo lo que corresponde a las leyes naturales. Hasta hoy día es la Iglesia que defiende toda la riqueza del derecho natural por encima de todo derecho positivo que pueda imponerse. Entonces, la Iglesia Católica busca en su doctrina insertar por sobre todas las cosas el derecho natural como algo, ¿verdad?, inserto, algo como un apéndice del derecho divino que en su código, en su código canónico tienen escrito ellos. Esta doctrina pretende ubicarse en una situación intermedia entre la teoría individualista y las sociedades colectivas, pues comprende de elementos uno individual y otro social. Este último le sirve para rechazar la idea de propiedad en forma complementaria absoluta. El liberalismo vino con todo, ha querido abolir todo, entonces la Iglesia salía en defensa, primeramente de la propiedad privada en sí. Entre los legítimos modos de adquirir la propiedad o título inmediato del dominio sobre los bienes concretos, agrega y sobresale en la ocupación del bien que no tiene dueño y el trabajo o especificaciones, es decir, la actividad del hombre se adjudica legítimamente el fruto y el trabajo, el fruto de su trabajo. El Estado no tiene derecho para disponer arbitrariamente de esa función. Añade que siempre ha de quedar intacto e inviolable el derecho natural de poseer privadamente y transmitir los bienes por medio de las herencias. Sostiene que la naturaleza misma estableció la repartición de los bienes entre los particulares para que rindan utilidad a los hombres en una manera segura y determinada. Y afirma que la riqueza incesantemente aumentada por el incremento económico social debe distribuirse entre las personas y las clases. Y aquí lo que se llama siempre doctrina social de la Iglesia Católica. Es importante, ¿verdad?, que aunque sean gnósticos, sean ateos,
sean creyentes no católicos, puedan tener un poco en su biblioteca y leer un poco lo que corresponde a la doctrina social de iglesia, ¿verdad? Desde el momento en que la iglesia se despoja de esa política de Estado que tenía y se vuelve una política natural divina, ¿verdad? Y determina, ¿verdad?, de que los pueblos pues, se deben determinar, ¿verdad?, por la gracia del libre albedrío, pero por sobre todas las cosas respetando el derecho natural. Uno de esos hasta hoy día muy criticado a la Iglesia Católica es con relación al aborto. La Iglesia Católica, por el derecho natural correspondiente, ¿verdad?, rechaza, ¿verdad?, el aborto como medio de defensa de una vida ajena, por decirlo. Entre los legítimos modos de adquirir la propiedad, ¿verdad?, ya está. Los principales argumentos que da la escuela católica son: la propiedad privada es una institución universal y permanente que progresa paralelamente con la cultura de los hombres. Ha exigido siempre y en todos los pueblos. Primero. Segundo, la naturaleza ha asignado a los bienes materiales el fin de satisfacer las necesidades humanas. O sea que no así como otras doctrinas, ¿verdad?, que el fin justifica los medios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se tiene que tener en cuenta en todo proceso de la propiedad privada, del dominio, ¿verdad?, es que las necesidades humanas deben ser primordiales, defendidas y satisfechas. Los bienes materiales han sido dados por la naturaleza al hombre para que, usándolo de manera conforme a su dignidad y a sus aspiraciones naturales, provea no solo a su propia conversión y perfeccionamiento, sino al bien de su familia. Por eso es importante tener en cuenta esta doctrina, porque esta doctrina no lo hace de forma ecuménica, lo hace de forma, es como una voz para toda la humanidad, la voz de una iglesia que podríamos decir clasista, una iglesia entre cuatro paredes, pero para toda la humanidad. El hombre tiene derecho natural al fruto de su trabajo, el cual solo puede existir mediante la propiedad privada. Además, la teoría católica vuelve a la hipótesis antigua que afirma que la propiedad ha existido desde los comienzos de la historia, contra el criterio generalmente aceptado de que la propiedad primitiva ha sido colectiva. Propiedad en las leyes de las partidas. En las leyes de las partidas de Alfonso el Sabio, en el artículo 2506, se contiene la definición del derecho como poder que home en su casa, de facto de ella, en ella lo que quisiere, según Dios y según fuero. En esta definición se esboza la limitación fundamental de las facultades del propietario impuestas por las leyes divinas y humanas, sin perjuicio del propio principio clásico. Morget el home haba poder de facer, en lo suyo lo que quiere, que debe o faber, de modo que no faga daño ni entuerce a otro. Esto en pocas palabras, ¿verdad? Dar al otro lo que le corresponde. La expresión según Dios y según fueros, contenida en la definición de Alfonso, se deduce que en pleno siglo XIII, bajo la influencia espiritual del cristianismo, el dominio no era ya considerado como un derecho arbitrario, sino restringido. Importante tener en cuenta. Aquí, por sobre todas las cosas, ya no para estos tiempos y ya no para
la encíclica de la doctrina social de Iglesia, pero en esta época se tenía muy presente la influencia espiritual del cristianismo. Ahí ya, como les decía, más ecuménico, más universal, ¿verdad? Se ha puesto la Iglesia en tendencia a escuchar a todas las denominaciones, a todas las culturas universales y hacer de la cultura cristiana con las otras culturas una amalgama, como una amalgama, y también inculturalizando el evangelio de Jesucristo para todas las culturas correspondientes. La propiedad en el derecho francés. Las etapas que atravesó la propiedad en su evolución fueron propiedad colectiva del clan, propiedad familiar, propiedad individual. Esta idea predominó en el derecho civil de 1804, la de Napoleón, por decir, cuya definición del derecho fue tomada de las Institutas de Justiniano, poniendo de relieve el carácter absolutista del dominio. Sin embargo, coincide en sus comentarios que en la Revolución Francesa se consagró un concepto tan individualista como el que rigió en las leyes romanas de las primeras épocas. Y ello, a pesar de los principios de libertad, igualdad y fraternidad proclamados en la misma Revolución Francesa. Entonces, se consagró esto como una propiedad individual correspondiente. Influencia de las escuelas económicas liberales. Acá ya entramos ya prácticamente dentro de lo que es la Revolución Francesa. No sé si me dicen que sigamos, estamos por el tiempo. Quiero terminar con ustedes. Si alguien tiene algún impedimento, entonces pueden disponer de su tiempo. Pero quiero terminar esta parte. Influencia de las escuelas económicas liberales. Las teorizaciones de las escuelas liberales concibieron el derecho de propiedad como un derecho absoluto en sí mismo. Y esta misma idea parece haber influido decididamente en el ámbito o en el ánimo del Código Civil de Verne-Salfield, que en la nota del artículo 2513 expresa: importa, sin embargo, observar que los excesos en el ejercicio del dominio son una consecuencia inevitable del derecho absoluto de propiedad. Pero no es preciso reconocer que, siendo la propiedad absoluta, confiere el derecho de destruir la cosa. Toda restricción preventiva tendrá más peligros que ventajas. Si el gobierno se constituye juez del abuso, ha dicho un filósofo, no tardaría en convertirse en juez del uso. Y toda verdadera idea de propiedad y libertad sería perdida. El código de Vélez-Sánchez es lo que nosotros, como paraguayos, es un código argentino que nosotros anteriormente a nuestro código estábamos utilizando y tenemos muchas bases en nuestra legislación nacional. Edad contemporánea. Es durante el siglo XIX que surge la tesis de la propiedad como función social. La tesis que respondería con el carácter sagrado e imprescindible que pretendió darle el liberalismo a la propiedad. Como base de esta tesis podemos señalar, en primer lugar, la crítica al carácter individualista de la propiedad. Señala Egerin que la propiedad no podría ser un castillo inaccesible, dejado al arbitrio de la incomprensión, el capricho, la terquedad y el más frívolo y desaforado egoísmo del individuo, ya que la propiedad debía servir como un elemento para el desarrollo integral de la misma sociedad. En segundo lugar, podemos señalar la creciente intervención por parte del Estado en la economía, punto que se reflejaría con mayor énfasis después de las guerras mundiales. Como un primer ejemplo de lo dicho,
podemos señalar la Constitución de Weimar de 1919, que en su artículo 153 señala que la propiedad será amparada por la Constitución. Su contenido y límites son fijados por las leyes. La propiedad obliga, su uso debe estar a la vez al servicio del bien común. Es decir, a partir de este momento, el derecho sirve como freno a las facultades del propietario. Acá es importante tener en cuenta, tener un fondo improductible es mejor darle a otro que pueda producir en ella. El derecho de propiedad es la concepción colectiva, el derecho soviético. Son la corriente marxista. El derecho soviético reconoció dos clases de propiedad equivalentes a la distinción tradicional de los pueblos occidentales, entre público y privado. En la legislación soviética, tales clases se llaman propiedad socialista y propiedad personal, subdividiéndose la primera en propiedad del Estado y propiedad cooperativa, mientras que la segunda se diversifica en propiedad del hogar y propiedad de los ciudadanos. Bien, vamos a ver en nuestro Código el dominio en el Código Civil y en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en su artículo 96 establece: se garantiza la propiedad privada cuyo contenido y límite serán fijados por ley atendiendo a su función social y económica. El Código Civil no admite una definición del derecho de propiedad, pero describe las facultades que corresponde al propietario en su artículo 1954, que ya hemos leído. En 1956 dice: con las limitaciones contenidas en la ley, la propiedad de un inmueble, además de comprender la superficie del terreno, se extiende a todo el espacio aéreo y al subsuelo, que dentro de sus límites fueren útiles al ejercicio de este derecho. No podrá el dueño impedir actos que se realice a la altura o a tal profundidad cuando él no tenga ningún interés en excluirlo. Carácter del dominio: plenitud, exclusividad y perpetuidad. Facultades que comprenden el ius utendi, el ius frendi, el ius abutendis, el ius disponiendi y el ius dicati. Entonces, esto ya dejo a cargo de ustedes para que puedan dar un estudio más directo y más razonable, ¿verdad?, a nuestra actividad. La explotación racional como fundamento del dominio. La doctrina y la legislación atribuye al dominio una función social y económica que se traduce en la explotación racional como condición de la legitimidad de la propiedad. Es el artículo 109 de la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de darle accesible a todo. La propiedad privada es inviolable. Nadie podrá ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en caso por la ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo latifundio improductivo destinado a la reforma agraria conforme con el procedimiento para las exploraciones a establecerse por la ley. Entonces, nuestra Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, acepta la propiedad privada, pero esa propiedad privada debe ser utilizada convenientemente de tal manera a que sirva a la sociedad. Una propiedad que no sirve, una propiedad que se está necesitando y el latifundista no está mirando de ese lado, entonces es factible, es posible que sea aquello, ¿verdad?, realizado, ¿verdad?, una expropiación de ese terreno, pero con una indemnización justa al propietario. Bien, entonces, hasta aquí nuestra clase.
tenemos la actividad correspondiente, ¿verdad? 19. Disculpe. 19. Entonces van a ir mirando ustedes las actividades que tienen y tratar de alzar, y nos vemos nuevamente el viernes en nuestra clase correspondiente al derecho civil. Si tiene algunas preguntas para ir cerrando, un poco larga nuestra clase, pero es por la razón de que tiene muchas unidades y tenemos que ceñirnos, ¿verdad?, en el tiempo que nos da la universidad en este trimestre para terminar nuestras tareas. De mi parte, nada, doctor. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas? Bueno, si no hay nada, entonces les dejo libre y nos vemos nuevamente el viernes con la siguiente clase. Hasta el viernes. Espero y te la culpable, o so I crave. Ella se carió, será para la muerte.